Buenos días. Señorías, comenzamos esta sesión de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre las actuaciones desarrolladas por la empresa pública Sodena. En el día de hoy corresponde comparecer ante esta comisión a la señora doña Lourdes Goicoechea Zubelzu, ex consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, al que aprovecho para dar la bienvenida al seno de esta comisión en nombre de la misma. Recuerdo a los miembros de la comisión y a la compareciente que la citación ha sido realizada según lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento del Parlamento de Navarra y que, asimismo, de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 502 del Código Penal, esta presidencia debe recordar al convocado o convocada ante esta comisión parlamentaria de investigación que tiene la obligación de decir la verdad. Y del mismo modo le recuerdo y le hago referencia expresa al respecto de los derechos reconocidos por la Constitución que le amparan, y especialmente a la intimidad y el honor de las personas, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia. Hechas estas primeras consideraciones, igualmente les recuerdo que los objetos o alcance de las investigaciones que corresponden a esta compareciente son tanto el análisis del procedimiento llevado a cabo en la operación de compraventa de acciones de Iberdrola 2005-2014 por parte de la empresa pública Sodena y del resultado de la misma, el análisis del procedimiento llevado a cabo en las inversiones financieramente llevadas a cabo por parte de Sodena en diversos proyectos que resultaron fallidos de los analizados por la Cámara de Cómputos, así como la adecuación de estas inversiones con la misión de esta sociedad pública, el análisis del procedimiento llevado a cabo para la concesión de diversos préstamos por la empresa pública Sodena a la empresa Davalor Salud S.L. y la implicación del Gobierno de Navarra y sus miembros en estas operaciones. Estas hechas ya todas las consideraciones iniciales que corresponden a la presidencia, y como suele ser habitual, cedo la palabra brevemente a la compareciente por si quisiera hacer alguna indicación adicional o un primer turno de presentación o de cualquier comentario que pueda desear hacer muy brevemente. Pues señora Goicoechea, bienvenida a esta comisión cuando quiera. Gracias, señor presidente. Y bueno, pues otra vez me encuentro en esta sala, que pensaba que no iba a volver a estar. Y bueno, pues como en tantas ocasiones hice, pues gustosamente vengo a informar de aquello que me pregunten, y por mi parte, pues comenzar la comparecencia. Muchas gracias, señora Goicoechea. Por tanto, comenzando por el grupo mayoritario de esta Cámara, por Unión del Pueblo Navarro, señor Sánchez de Muniain, cuando quiera. Buenos días y muchas gracias. Bienvenida de nuevo a Lourdes Goicoechea a esta comisión del Parlamento, que tiene por objeto pues analizar diversas operaciones y en la que nos respecta y nos interesa a nosotros, porque es la que tuvo origen la solicitud de esta comparecencia, que es la de las operaciones que llevó a cabo el consejero Ayerdi sobre Davalor. Y nos va a venir bien. Un momento, señor Sánchez de Muniain, pero por corregirle, sobre todo si va a continuar por la línea, Unión del Pueblo Navarro no solicita la comparecencia de la señora Goicoechea. Sí, se lo aclaro. Esta comisión de investigación, no me he referido a la comparecencia, esta comisión de investigación, por lo que este grupo respecta y a otros también que la solicitaron, tiene el origen en las operaciones que llevó a cabo, la operativa que llevó a cabo el consejero Ayerdi de manera exclusiva para dar un préstamo a una determinada empresa. Eso es lo que este grupo instó a la comisión, y esto es y quería explicar simplemente que nuestras preguntas se van a centrar precisamente en Davalor y no en la historia de Sodena, que por cierto la repasamos el otro día gustosamente con el que fue presidente el señor Aracama. Por lo tanto, quería simplemente señalar esa cuestión. Viene muy bien la participación de Lourdes Goicoechea, puesto que, como ya ha señalado algún compareciente, entre otros el propio promotor de la empresa, pues han retratado dos maneras de actuar frente a un mismo asunto, como es el asunto de Davalor. El señor Marcos, promotor, declaró en esta comisión que acudió a la consejera entonces, o a la vicepresidenta Lourdes Goicoechea, y que la vicepresidenta le remitió a Sodena. También dijo que acudió al señor Ayerdi y que en menos de un mes obtuvo el préstamo. Esas son las dos maneras y lo que queremos retratar con las preguntas que vamos a hacer. Se refirió a usted el mediador de esta operación con el señor Ayerdi, el señor Baztarrica, y en concreto fechó un contacto con usted, una reunión solicitada por correo electrónico en mayo de 2014, en el cual el señor Baztarrica le solicitaba que le recibiese al señor Marcos, promotor
de Davalor. ¿Es así? Marzo de 2014, señor Baztarrica, correo electrónico. Bien, yo previamente habíamos tenido ya otra reunión en enero del 13, a petición también del señor Baztarrica con el señor Marcos. Vinieron pues a contarme lo que era el proyecto y a informarme del proyecto. Y luego, pues efectivamente, en marzo del 14, el señor Baztarrica me hace una solicitud de una reunión con el señor Marcos para informarme sobre una operación de Davalor. Sobre todo, bueno, me venía a pedir ayuda por un proyecto de ley que tenía el Estado con el tema de las empresas innovadoras, con el tema del crowdfunding que iba a limitar. Me venía a solicitar también ayuda pues con el propio Ministerio. También me informaba que iba a hacer gestiones con Carlos Salvador, el diputado de UPN, y con Pablo Zalba, el eurodiputado del PP, para que le ayudara en esto. Y también me facilitaba una serie de datos sobre el proyecto de Davalor Salud, en la fase que se encontraba, la idea que él mismo pues ya tenían de él, pues las previsiones que tenían de este proyecto, las ventas que iba a alcanzar en el 2015 y 2016, el número de máquinas. Y yo le di una reunión. Me solicitó la reunión el 13 de marzo. En la propia solicitud me ponía las limitaciones que tenía el señor Marcos en su agenda y me decía si podía recibirle el 21 de marzo, que iba a estar en Pamplona. Y el 21 de marzo le reuní, estuve con él y lo derivé a Sodena. Muy bien. En aquel correo, según declaró aquí el señor Baztarrica, no se expresaban cifras ni proyecciones sobre la empresa, porque según aclaró, él particularmente no se encargaba y no conocía los números de la empresa porque no era su labor no era su cometido en esa gestión. Eso es así, no se expresa ninguna cifra ni ninguna proyección en ese correo, o simplemente se solicita una reunión o también se ofrece otra información. En la solicitud de la reunión pues daba unas cifras ya, que el proyecto iba muy avanzado, que se preveía ya la comercialización de 1.000 máquinas en el 2015 y 10.000 máquinas en el 2016, que iba a haber ya unos ingresos pues de 22 millones de euros en el 2015 y de 350 millones en el 2016, pues que iba a suponer también una recaudación muy importante en materia de impuesto de sociedades para el Gobierno de Navarra. Y bueno, esos datos son los que él también ya facilitaba en esa información. Sí, es que esto es curioso porque nosotros le preguntamos al señor Baztarrica, ¿usted hacía suyos los datos de Davalor, esas proyecciones disparatadas, como ha declarado algún compareciente? Y él dijo, no los hacía míos porque además yo simplemente me limité a solicitar una reunión. En todo caso, quizás en la reunión presentaron alguna transparencia o así, pero en ese correo no se expresaban ningunos datos. Sin embargo, sí que se expresan datos, sí que se expresan proyecciones, y además esas proyecciones coinciden luego con lo que de alguna manera un tanto disparatado, en palabras de algún compareciente, se ha ido expresando sobre las previsiones luego, financieras. En el plan de viabilidad que se adjuntó en su día, yo el plan exacto ya pues tampoco lo recuerdo y hay cosas que tampoco tengo, ¿no? Esto una vez que fue a Sodena fue la que siguió todos esos trámites y sí que, bueno, el propio informe de Sodena, cuando ya se hace todo el estudio, el informe de los técnicos de Sodena, porque quienes prepararon el informe, y como pues en esta Cámara también se ha ido yendo a lo largo de estas sesiones, pues los técnicos altamente cualificados y con experiencia de Sodena prepararon lo que sí ellos en el propio informe calificaron el plan de viabilidad de poco realista, porque es verdad que bueno, pues las cifras que se barajaban eran unas cifras pues tanto de ventas como de beneficios como de pago de impuesto de sociedades muy elevadas. Entonces, el informe de los técnicos sí que recogió, o sea, no es una apreciación mía, yo no vengo a hacer apreciaciones. El informe de los técnicos recogió que eran muy poco realistas las previsiones que se aportaban. Y sí que son más o menos las previsiones que aparecen ya en marzo del 14 en esta solicitud de reunión. Y en esa solicitud le hace alusión a alguno de los vehículos de inversión, numérica, Celedes,
Sí, bueno, había numérica, o sea, como dice que ante la negativa de los bancos a financiar proyectos de riesgo, el promotor optó por explorar la vía del crowdfunding y entonces creó la sociedad numérica Grupo Inversor. El motivo de esta solicitud, como he dicho al principio, era porque el Estado iba a aprobar un proyecto que limitaba las cantidades que se podían tener tanto por persona como por vehículo en un proyecto de crowdfunding. Y entonces, claro, con la expectativa que ellos tenían en el proyecto de crowdfunding, pues era lógico que pidieran pues ayuda para que esta ley no se tramitara. Le comentó, al hacer alusión a Numérica como uno de los vehículos de inversión, ¿en algún momento el señor Bastarrica le puso en conocimiento de usted que bien él como persona física o bien como persona jurídica a través de su empresa o de la que él participaba era inversor, formaba parte como inversor de Numérica, tal y como le preguntó creo que el señor Garmendia? No recuerdo, no me suena a mí que habláramos de eso. Yo desde luego no tengo conocimiento. Tras la reunión, tal y como como informó también aquí el promotor señor Marcos y el propio señor Bastarrica, usted se limitó a remitir el asunto a los técnicos de Sodena. Sí, bueno, el tema, yo creo que previamente a esa reunión el señor Marcos ya había estado también en Sodena y yo ya remití la operación a Sodena. También, bueno, en aquella época además este tipo de proyectos lo que se hacía era se remitían a Sodena, Sodena ponía una persona responsable del proyecto para ir haciendo todo el análisis, entonces, bueno, pues había veces que era necesario que estuviera igual una persona de industria, pues iba a haber un tema de ayudas, o si había temas de I+D. Entonces esto se remitió a Sodena, Sodena fue haciendo los análisis y yo luego la siguiente reunión que ya mantengo con el señor Marcos, Miguel Gil, que en estos momentos no me acuerdo ni quién era, Iñaki Morcillo, José Manuel Elcano y Javier Bastarrica, es ya en marzo del 15, que ya aquí el tema está ya pues enfocado en Sodena, el proyecto ya pues empieza, hay que tomar ya una serie de decisiones y yo en marzo del 15, mantengo una reunión con ellos, pero de aquí ya la reunión siempre se deriva a Sodena, y o bien hablan con el gerente de Sodena o con los técnicos de Sodena, pues cómo se procedía en estos proyectos. Los técnicos hacían el informe pasaba a una comisión de dirección, nos reuníamos, veíamos cómo estaba avanzado el proyecto o no estaba y se decidía pasarla al Consejo de Administración o no. Había proyectos que se veía pues que si eran garantías pues igual no se presentaban garantías o el plan de viabilidad no estaba suficientemente bien o concluido, y ya pues ese Consejo de Dirección hacía ya el paso al Consejo de Administración para que tomara la decisión. Había veces que igual llevábamos un proyecto pues que nos parecía que ya estaba lo suficientemente maduro como para pasar y el Consejo de Administración pues decidía lo contrario, lo que fuera. Entonces aquí ya la negociación y toda la tramitación del procedimiento con Davalor como con cualquier otro proyecto, pues con Sunsundegui, con Fluidtecnic, con el que se tratara, pues lo llevaba los técnicos de Sodena, hasta que acababan el informe y ya lo pasaban al comité de dirección. Sí, esa es una de las principales diferencias entre esta operación y el resto, la exclusión de los técnicos de Sodena. Por eso, en alguna ocasión posterior, como esa que ha comentado, esa reunión de marzo, cuando vino el señor Marcos o el señor Bastarrica o otro interviniente en nombre de Davalor, le demandaban a usted información sobre la marcha del asunto, ¿usted en algún momento avanzó algún posible compromiso al margen o distinto de aquello que estaban analizando los técnicos de Sodena? No, era una operación que pues tenía ahora no me había acordado, esta reunión en concreto, ahora me acuerdo que era para ver cómo iba a ser la financiación de las máquinas. Ahora
que creo que venía una persona de una entidad, una persona de una entidad financiera para ver la financiación. Pero no, o sea, yo lo que podía hacer es recabar la información y derivarla a donde fuera necesario, o bien a Sodena, o si era un tema de industria, pues iba a industria, pero en este caso en concreto la operación quien la llevaba era Sodena, que como he dicho anteriormente, pues ponía una persona responsable para ver pues si había que ayudarle en trámites, pues paralelo a esto pues estuvo una operación de La Rioja, la de Embaplaster, que iban a venir aquí, pues yo les remitía a Sodena les ponía un responsable, el responsable les acompañaba en el proceso hasta ver qué es lo que necesitaban, si necesitaban una ayuda de procedimiento, necesitaban una ayuda de una entidad financiera, se sabía el procedimiento y se pasaba al Consejo de Administración. Vamos ahora a centrarnos en el acuerdo del 23 de junio y el informe que los servicios técnicos de Sodena, tras todas esas labores que usted ha descrito, y cuáles son las... Usted conoció ese informe, obviamente. Sí. Ese es el informe que elevan los técnicos o el comité de dirección al Consejo y que previamente lo adjuntan a la convocatoria unos días antes para que los consejeros... los consejeros tienen información sobre el informe de los técnicos porque ahí es pues donde se desarrolla, pues donde da todas las explicaciones de en qué consiste el proyecto, qué necesidades tiene, qué puntos débiles tiene, qué puntos fuertes, pues desarrolla todo y define lo que hay. Y los consejeros previamente tienen los informes para que ellos también ya al Consejo de Administración vayan preparados para tomar la decisión que deban tomar. Ese informe con esas conclusiones, en las que la primera de ellas, como le gusta recalcar a algunos de los portavoces que luego intervendrán, dicen que era un proyecto tecnológicamente innovador y disruptivo, pero a partir de ahí todas las demás dicen que la compañía hace unas proyecciones financieras que distan de ser realistas. Sobre todo lo más contundente es que ya en el mes de marzo el 78% de la deuda es vencida y exigible, que le dice que la situación financiera es crítica, que las necesidades financieras no son las que inicialmente había puesto de manifiesto la empresa, porque con eso no se cubre ni la deuda actual ni los recursos financieros, que se cifren en torno a 15 millones y no en una cifra menor como pretendía la empresa, que para un escenario más prudente las necesidades serían de 17 millones, que las posibilidades de obtener financiación en el mercado son bajas y que la valoración de la compañía está de algunas maneras sobrevalorada o inflada, y que incluso el perfil del promotor dificulta la inversión. Con esas conclusiones, a su juicio, ¿cabía otra decisión distinta a la de denegar la ayuda en forma de inversión o quizás de préstamo? No, hombre, yo creo que el informe a mí me parece que tenía 3 puntos que eran claves, que era el que decía que el proyecto era, o sea, que las previsiones eran muy poco realistas, que es muy significativo en un plan en un proyecto de inversión, que la situación financiera de la compañía era crítica, y luego también hace una apreciación sobre el perfil del promotor que no pone duda en cuanto a su cualificación profesional, pero sí dice que además, lo decía el informe, pues que él personalmente también, pues bueno, pues que era una persona que revestía cierta complejidad.
el informe era rotundo para tomar la decisión que había que tomar. O sea, el informe ya con un proyecto poco realista, una situación financiera crítica y un promotor también, pues con una componente personal que a la vista de ese informe pues también la calificaba de especial, pues creo que la decisión o sea, el informe era muy rotundo. ¿Cuál fue la reacción general en el Consejo al observar todas esas cifras y todas esas conclusiones y proyecciones y ganancias astronómicas que aseguraba la empresa y que estaban puestas en entredicho por Sodena? ¿Cuál era la reacción? El Consejo fue un proyecto debatido. Era ya, pues, para nosotros también ya era un final de legislatura. El proyecto fue muy debatido, pero el Consejo lo tuvo clarísimo cuál era la decisión que había que tomar, que era denegar salvo que se cumplieran una serie de requisitos que claro, no era hablar de la cantidad que se había planteado inicialmente, sino que era conseguir mucho más dinero. Había un problema tremendo para pedir esa cantidad de dinero a una entidad financiera, y luego ya la propia situación de la empresa. Creo recordar que en el informe también viene que era ya muy crítica porque tenía deuda ya vencida, con lo cual ya incluso en aquel momento podías estar en una tesitura de que incluso un acreedor viniera ya con 60 días no pagado y la deuda vencida y sin pagar, pues te podía instar también un concurso de acreedores. Entonces ya en mayo del 15 pues la situación era compleja. Es decir, que ya en junio estaba en riesgo efectivo de que se le instase un concurso necesario de acreedores. Podía ser por las cifras que había ya y las deudas que ya la compañía tenía vencidas. Claro, el concurso de acreedores no es solo una opción de la empresa, un tercero también puede venir e instarlo, con lo cual ya ese riesgo ya sobrevolaba a Davalor. Sí, vamos ahora con los procedimientos. Los procedimientos para regulados en Sodena para tomar las decisiones fueron explicados en primer lugar por las personas de los servicios técnicos de Sodena, que fueron las que primero acudieron aquí. Después fueron también explicados, y de una manera coincidente con los técnicos, por el anterior gerente, señor Fernández Valdivielso. Pero además, en el informe de la Cámara de Contos, que fiscaliza todas las operaciones de Sodena desde el 2002 hasta el 2013 o 14, bueno, es de fecha 2014, con lo cual las fiscaliza hasta el año 2013. En concreto, en la página 7 se define este procedimiento regulado. Y en concreto, y además bien coincide con lo expresado tanto por los técnicos como por el anterior gerente. Cuando Sodena va a tomar una decisión sobre una empresa y tiene que ir al Consejo, se dice que el proyecto empresarial debe plasmarse en un plan de negocio que será analizado y evaluado por un equipo de Sodena y o terceros. El plan recogerá la inversión prevista, el estudio de mercado y del sector, el plan de recursos humanos, equipo directivo, en definitiva, pues una serie de cosas. Y a continuación dice, una vez que un técnico de Sodena evalúa el proyecto, elabora una propuesta de inversión que deberá ser aprobada por el Comité de Inversiones, en primer lugar, y posteriormente el Consejo de Administración de Sodena. Ese es, en suma, el procedimiento regulado por Sodena y que usted, lógicamente, le informaron cuando se incorporó y que hubo de seguir mientras estuvo presidiendo la sociedad. Sí, sí. O sea, el procedimiento estaba claramente establecido, pero ya previamente también. O sea, al final los proyectos de inversión podían llegar por diferentes canales, porque había veces que el proyecto pues podía llegar, bueno, en mi caso yo siempre voy a referirme de la época en la que yo ejercí mi responsabilidad política. El proyecto podía llegar pues bien del inversor directamente al consejero, podía llegar a un director general, podía venir a través de un banco, venía por muchos lugares y lo lógico era ya remitirlo a Sodena. Los técnicos de Sodena preparaban el estudio, el gerente pues
a mí me iba informando de la evolución que llevaba, íbamos viendo, pues se veía, pues mira, a este proyecto le falta esto, o necesitamos más apoyo de otro tema, o vamos a necesitar lo que fuera. Sodena ponía una persona responsable. Bueno, luego existían las calificaciones también de proyectos de interés foral, que también ahí pues servía para ayudar en toda la tramitación, pues incluso con medio ambiente o con otros, o con ordenación del territorio, con otros departamentos. Entonces, los técnicos de Sodena elaboraban el informe, se ponía una persona responsable, emitían el informe, el gerente y yo pues teníamos una reunión previa con la persona de Sodena que fuera necesario, pues que dependía del tipo de operación que se tratara, y decidíamos ya qué temas son los que pasaban al Consejo de Administración, y luego el Consejo de Administración pues tenía libertad para todo el mundo para opinar, decidir, y se tomaba la decisión pues de forma consensuada, que es lo que hace un Consejo de Administración. Y en su etapa de presidenta de Sodena, usted ha dicho, se respetó siempre el procedimiento regulado. Sí, sí, sí. ¿En alguna ocasión llevó usted para aprobar una inversión, préstamo o aval al Consejo sin informar previamente a los servicios técnicos? No, porque tampoco era, o sea, la forma de proceder además es que estaba muy establecida, o sea, el procedimiento era muy claro y no tenía tampoco duda. Yo como consejera tampoco tenía ni capacidad en ese, o sea, no por no tener capacidad técnica, sino que había otras personas que son las que tenían que hacer ese trabajo, y que son los que tenían además tiempo y condiciones en ese momento para hacerlo, ¿eh? Entonces ellos son los que hacían ese trabajo, y luego el Consejo de Administración es el que tomaba la decisión. Era un consejo además pues formado por gente que bien estaba en el equipo, y luego externos, que el peso de la opinión de los externos también era muy importante. O sea, el consejero, cualquier consejero externo, que era pues el propio informe de Comptos, lo deja claro, que había la mitad más o menos del Consejo de Sodena estaba formada por profesionales y empresarios de reconocida trayectoria, y claro, esas personas también daban su punto de vista, y era un punto de vista que se tenía en cuenta. ¿Y en alguna ocasión trató el Consejo una posible ayuda en forma de préstamo, aval, inversión, sin tan siquiera informar o notificar al director gerente? No, porque era el gerente el que al final la decisión de lo que se llevaba al Consejo pues lo hacía conmigo, pero era el gerente el que ahí tenía más potestad para hacerlo, porque él es el que estaba además en el día a día de las actuaciones. Entonces, ¿cuál fue su reacción cuando conoció que su sucesor, el señor Ayerdi, acordó otorgar un préstamo a Davalor tras la denegación aprobada 2 meses antes, como hemos comentado, y sin que mediase ninguna aportación inversora de terceros y sin que mediase ninguna variación positiva en la situación financiera de la empresa? Hombre, yo el momento que tuve conocimiento que se había llevado a cabo esa operación, pues fue, hombre, de extrañeza, ¿no? Más o menos con la idea que yo me había quedado. Yo tampoco ya en ese momento pues tenía mayor conocimiento que lo que he podido ver en los medios de comunicación, pero bueno, pues la sensación fue de extrañeza, pero bueno, cuando uno toma una decisión siempre él tiene sus argumentos para hacerla, y me imagino que el señor Ayerdi en aquel momento pues tuvo sus motivos y supo por qué la tomó, vamos. ¿Cuál fue su reacción tras lo declarado en esta comisión de investigación? Conoció que el señor Ayerdi celebró un consejo para ayudar con un préstamo de 1 millón de euros a Davalor Salud, sin que ni tan siquiera hubiese informado a los técnicos de Sodena de su celebración, ya no del contenido que no informó, sino de la celebración de un consejo. Hombre, conociendo el procedimiento que se llevaba a cabo en Sodena para las operaciones, pues de extrañeza de haberlo hecho.
Pues muy bien. Muchas gracias. Por el momento no hay más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Sánchez de Muniain. Continuamos entonces por el Grupo Parlamentario de Geroa Bai. Señor Eraso, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora Goicoechea. Bienvenida a esta comisión. ¿Recuerda usted en qué fecha se ocupó el cargo en Sodena? ¿Cuál fue la fecha de que fue usted presidenta de la sociedad pública? Pues ahora no sabría decirle exactamente, sería agosto del 11 o septiembre del 11. Hasta el 2015. Hasta julio del 15. ¿Recuerda cuál era la situación financiera de Sodena en el año 2012? ¿La situación de Sodena? Sí, la situación de Sodena. ¿En el 12? Sí. Pues tenía una deuda importante de 160 millones de euros y tenía una situación complicada. Bien, lo digo eso porque en las actas que se nos ha pasado de todas las inversiones y actuaciones de Sodena, hay un acta del 7 de marzo del 2012 en la que se dice textualmente: tras una discusión técnico-contable se hace una breve referencia a los bienes inmuebles y se nombra Palacio de Mendillorri, sede social en Carlos III 36, y diversas naves y terrenos, y bienes muebles como la colección de coches y la disposición a materializar la mayoría de ellos en cuanto sea posible a los precios estimados como correctos. Luego hay otras actas de abril del 2012 en la que se habla de un resultado negativo de más de 27 millones de euros, y otro acta de julio del 2012 en el que hubo que reformular las cuentas anuales del ejercicio 2011 según el criterio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y reflejaban unas pérdidas de la sociedad pública de más de 53 millones de euros. ¿Qué operaciones pudieron motivar esta situación? Bueno, pues operaciones que se habían ido llevando a cabo de Sodena, que estaban las cuentas de Sodena auditadas, se admitían, y al final es una sociedad de capital riesgo que lógicamente en las operaciones que lleva a cabo pues tiene operaciones que hay que dotar. Pues me imagino que en ese momento, por ejemplo, pues habría una dotación de Sunsundegui, que se había invertido una parte ya importante y no estaba dotada. Pues habría operaciones pues de Dinamóvil, que había vales concedidos. Bueno, operaciones que en ese momento los técnicos de Sodena, los contables, pues así lo recogían. Los auditores luego pues siempre vienen y te dicen lo que ellos opinan, y en esa relación técnicos, auditores, consejo, pues se decide. Sí, de hecho, en otro acta también se habla incluso de la posibilidad de un concurso de acreedores de la sociedad pública en un momento determinado. ¿Esta situación de Sodena cuando mejoró? ¿Fue a raíz de la venta de las acciones de Iberdrola? No, yo creo que ahí yo ahora, de memoria no es bueno hablar, pero un poco el recuerdo que me queda, yo creo que se estaban viviendo no solo en Sodena ni no solo en Navarra, sino en todos los sitios se estaba viviendo el momento más crítico de la crisis. No sé si usted recuerda que hubo una primera recesión y cuando todo el mundo pensaba que en el 11 las cosas iban a mejorar, hubo una segunda recesión. El propio informe de Comptos, por ejemplo, lo recoge muy claro, el informe que hizo la Cámara de Comptos de las operaciones que Sodena hizo del año 2 al año 12, que él lo incrementó, incluyó las del 13, pues lo refleja, que como también ese periodo de crisis que ha atravesado España y todas las comunidades autónomas han tenido sus consecuencias en las cuentas de Sodena, pues es verdad que había una serie de operaciones que tuvieron ahí un momento que consideramos también que era oportuno dotarlas. Algunas de ellas igual no hubiera sido ni necesario, porque de hecho hoy siguen vivas y probablemente parte de aquellas dotaciones
hoy los deterioros se hayan revertido ya, porque la cosa también empezó a dar la vuelta. Y ya es verdad que en el 13 todavía se seguía con una situación financiera complicada, y luego ya con la venta de las acciones de Iberdrola es verdad que la financiación ajena lo que hizo fue desaparecer, porque se amortizó con la venta de las acciones de Iberdrola. Sí, es cierto que fueron años muy, muy complicados. A mí también, en mi actividad laboral, también me tocaron. Fueron muy complicados, y entiendo, bueno, que también las sociedades públicas se pudieran ver afectadas. Ya ha comentado usted las veces que se reunió con el CEO, con el señor Marcos, el CEO de Davalor Salud. Ha hecho referencia a la reunión de marzo de 2014, que usted, después de hablar con él, lo deriva a Sodena, y ha dicho usted que se siguieron los trámites, que los técnicos elaboraron un informe y valoraron el plan de viabilidad como poco realista. Ese informe, yo creo que a nosotros en esta comisión no nos consta ese informe. Nos consta el informe de 23 de junio del 15. Estamos hablando del año 14. Yo le he entendido. No, el informe es del 15, no es del 14, es un informe del 15. Vale. Yo le he entendido que en el 14 se había hecho un informe, por eso se lo preguntaba. No. Entonces lo que se hizo fue una primera valoración sobre el proyecto y se desechó en esa fecha, en el 14. No. En el 14 se remitió a Sodena, porque tampoco en aquel momento traían una petición concreta de nada. O sea, en la reunión de marzo del 14, el objeto fundamental de la reunión es el pedirnos ayuda para que intercedamos con el Ministerio en que no se apruebe la norma que quieren aprobar de limitar el crowdfunding a 1 millón de euros, y luego que cada persona no pueda poner más de 3.000 euros. Entonces, lo que nos piden ayuda es para que con el Ministerio intercedamos en la tramitación de esa ley, y de paso pues ya nos cuentan lo que es el proyecto y un poco hacia dónde va a ir, y a partir de ella todas las reuniones que se mantienen son con Sodena. Bien, entonces ya la reunión que usted ha fechado en marzo del 2015, ya el proyecto Davalor Salud estaba más adelantado, y entonces es ya cuando se decide por parte de Sodena pasarlo al departamento técnico para que elabore un informe más exhaustivo, que da lugar a este informe del 2306-2015. No, yo creo que ya habían tenido más reuniones, y con Sodena ya había habido más reuniones con el tema de Davalor. Yo en marzo del 15 tenemos esa reunión que yo mantengo, está más vinculada con un tema de si se pueden financiar esas máquinas con un renting, con un leasing, si de qué manera se puede articular. Nos invitan también a ir a visitar el centro de Tarrasa para ver la máquina, y aprovechando que teníamos otro tema en Barcelona, yo con el señor Morcillo, creo recordar que fue en abril del 15, sí, en abril del 15 visitamos las instalaciones para ver cómo estaba el proyecto allí en Tarrasa, y a partir de ahí ya sí que todo el departamento se pidió autorización al señor Marcos para que desde Sodena se pusieran en contacto con ópticas prestigiosas para ver un poco el feedback que había de lo que era el aparato en sí. Y ahí es cuando ya, yo creo que ya más de lleno, Sodena se metieron los técnicos a elaborarlo, o sea, a hacer lo que dio lugar al informe de mayo. Sí, a eso me refiero, que podía haber habido algún contacto anterior, pero que el informe del 23 de junio del 2015 se elabora en meses anteriores, pero dentro de ese mismo año, cuando los técnicos de Sodena están permanentemente en contacto con Davalor. Ahí tengo, o sea, tampoco se lo puedo asegurar, pero yo creo que en el 14 ya tienen algún tipo de contacto, pero lo importante ya se hace en el 15. La situación económica de Sodena no pudo ser uno de los motivos por los que se limitó la actuación o la implicación de la sociedad pública en este proyecto, como ocurrió con otros distintos. No, en aquel momento no, porque, bueno, vamos, no. Estaba el préstamo, los fondos BEI, que todavía estaban disponibles,
y ya la situación, desde luego ya a partir del 14, la situación financiera de Sodena, yo creo que en ningún momento tuvimos una operación que se denegara porque la situación de Sodena no lo permitía, independientemente de que, le vuelvo a repetir, que a mí desde luego el tiempo que me tocó ejercer mi actividad, la actividad política, fueron tiempos muy difíciles y muy complicados, pero las operaciones que llegaban, que venían requiriendo un aval, pues no sé, yo ahora me acuerdo operaciones que se dieron avales de cantidades importantes, pues como pudo ser para Fluidtecnic de Alsasua, pues me estoy acordando de Bodegas Chivite, que pasó un mal momento, pues con el tema de Sunsundegui también nos tocó seguir apoyando, y los fondos BEI estuvieron, el BEI puso a disposición de Navarra 100 millones de euros y ahí todavía siempre nos quedaba, a través de lo que había sido el antiguo NAFINCO, pues ese tipo de tramitaciones todavía se seguían haciendo. Bien, ha comentado usted la visita que hizo a Terrassa. ¿Qué opiniones trajo de esa visita? Bueno, que el proyecto en sí, había allí una máquina que todavía seguía, los técnicos pues también nos informaron de que todavía seguía teniendo problemas de funcionamiento, que tenía unos problemas, pues me acuerdo que tenían un problema con la temperatura, que les estaba dando muchas pegas para la puesta en marcha. Pero bueno, pues a mí me parecía la máquina muy grande, yo tampoco soy conocedora, pero pensando en lo que era una óptica, pero me pareció pues un proyecto que podía tener su enjundia como proyecto, pero luego pues también es cierto que los proyectos, para que sean definitivamente válidos, pues tienen que acompañarles la expectativa del mercado, la financiación, todo. O sea, una valoración por lo que era solo el hecho de ver allí la máquina, pues tampoco era fácil hacerla. Bien, pero vamos, ¿veía usted que pudiera encajar en la estrategia de Sodena un proyecto como este? Bueno, pues Sodena ya tenía la operación para analizarla y estudiarla y hacer el informe para ver qué es lo que se decidía. Bien, ya yendo al informe del 23 de junio, que usted ha dicho, bueno, a respuesta de la pregunta del portavoz de Unión del Pueblo Navarro, una decisión clara, vamos, un no tajante a la participación de Sodena. Esa es la valoración que ha hecho usted. Bueno, el informe de Sodena dice, y no lo digo yo, que el proyecto cumple holgadamente la definición de proyecto objetivo. Dice que una vez analizado que el producto es tecnológicamente innovador y disruptivo, no lo digo yo, lo dice el informe de Sodena. Dice que el producto es aceptado por sus potenciales clientes y que las estimaciones que prevé la compañía en sus proyecciones económico-financieras distan de ser realistas, si bien alcanzándose un porcentaje muy bajo de las mismas, cuantificado en el 3,9%, el proyecto sería económicamente viable. También dice que la situación financiera es crítica y rebate un poco el escenario de necesidades que planteaba el CEO. Eso es cierto. Pero claro, usted dice que es un no tajante y en las conclusiones de este informe se dice: el apoyo financiero solicitado a Sodena de 4 millones debería de realizarse una vez se haya tenido visibilidad respecto a la deuda actual y el compromiso de aportación de fondos de otros inversores. Yo entiendo que esto no es un cerrojazo, no es un no rotundo. Es ya veremos si se cumplen una serie de condiciones. ¿No lo ve usted así? Bueno, yo creo que a mí me parece que las conclusiones de ese proyecto tenían 3 ideas que eran las que he dicho anteriormente. Primero, que las previsiones eran poco realistas. Segundo, que la situación de la empresa era crítica. Y tercero, que también creo recordar que lo dice no sé si es en esas mismas conclusiones o en otro sitio, que no duda del perfil profesional del inversor, pero bueno, que sí que el personal, pues que lo pone en duda. Hombre, el papel es capaz de aguantar todo. Yo durante 30 años de vida profesional y la que actualmente ejerzo, pues veo muchos proyectos de estas características. Y hay que tener en cuenta todas las componentes del proyecto.
Entonces, el proyecto en ese momento ya, la situación financiera tan crítica que tenía, era un factor de riesgo elevadísimo. Yo, desde luego, en el Consejo de Administración de Sodena, que además creo recordar que fue el último que tuvo en esta legislatura Sodena, la decisión fue unánime y rotunda por parte de los consejeros, creo recordarlo. Bien, pues el acta de ese Consejo de Administración al que usted ha hecho referencia dice en sus últimos puntos: a continuación se producen diversas intervenciones de los asistentes que plantean las grandes dudas que les suscita el proyecto presentado en cuanto a las cifras aportadas como proyecciones en el plan de negocio, a pesar de considerar que la consecución de un mínimo de los objetivos propuestos le convertiría ya en una realidad rentable, y la importancia que supone su radicación en Navarra. Tras todo ello, los asistentes valoran positivamente el proyecto presentado y requieren inversión adicional, una actualización del plan de negocio y una determinación del valor de la compañía. Yo no entiendo eso como un no tajante al proyecto. Hombre, en el informe que hacen los técnicos dicen cuáles son las necesidades de la compañía. Las necesidades, creo recordar, que eran 15 millones de euros lo que se pedía, y bueno, pues si consigo los 15 millones de euros, pues efectivamente el proyecto puede ser, igual se puede convertir en viable, pero tendré que cumplir todos los requisitos que me dice el informe que tengo que cumplir, y los requisitos eran amplios, y en medio que no me ocurra además nada, que nadie me inste un concurso, que no tenga otra serie de problemas. O sea, dices, hombre, es un no rotundo, no vamos a hacer el proyecto, ¿no? O sea, dices, se tienen que cumplir una serie de requisitos, y en ese momento no se cumplían, y había que cambiar muchas cosas para que se cumpliera. Efectivamente, te cierro la puerta ahora con la posibilidad de, si se cumplen ciertas cosas, volverla a abrir. Bueno, una empresa que está trabajando en un sector estratégico, con tecnología propia, con una rentabilidad dudosa según el plan de negocio, y una empresa que se valora que está en situación preconcursal. Esos son motivos por los que se le negó supuestamente el apoyo financiero a este proyecto. Así lo he entendido, ¿no es así? Sí. Bien, pues en esas mismas circunstancias, una empresa en un sector estratégico con tecnología propia, con rentabilidad dudosa según el plan de negocio, y que en el año 2009 estaba en situación preconcursal, Sodena le concedió apoyo financiero. Estoy hablando de EINA. ¿Recuerda usted este caso, el caso de EINA? No, ahora cuando me mandaron la citación, miré la información que tenía sobre esa compañía, y lo que he encontrado es lo que aparece en el informe de la Cámara de Comptos que hizo en el año 2014 de las operaciones hasta el 13. Y en principio en el informe habla de esa operación, que es una operación, creo recordar, del año 2006, y lo único que puedo hacer es remitirme a lo que tanto el informe de Comptos dice como lo que las actas que pudo haber en Sodena en su día respecto a esta operación, pues se hizo. Sí, es una operación que viene de años atrás, pero sí que es verdad que estando ya usted presidiendo la sociedad pública, hay un acta del Consejo de fecha 2 de octubre del 2012 que a una empresa en esta situación, que yo no voy a decir que no lo mereciera por las características de la empresa, se le concede un préstamo de 550.000 euros a una empresa que en este momento no tenía ni pedidos, tenía retraso en el pago de las nóminas, y tras haber valorado Sodena la posibilidad del cierre de la empresa, que se valoró en 2 millones, se decidió insistir en el apoyo al proyecto, un proyecto que al final se cerró con unas pérdidas de 6 millones de euros. ¿Este proyecto sí encajaba en Sodena? Mire, los proyectos que se valoraron, yo en la época que desde luego ejercí la responsabilidad tanto como vicepresidenta del Gobierno como
presidenta de la Sociedad Pública Sodena, siempre lo que le puedo garantizar que en lo que nos basamos para tomar las decisiones fue en los informes técnicos. Me voy a referir a Sunsundegui. Sunsundegui probablemente hoy no estaría donde está. Entonces se tomaron las decisiones porque había una serie de componentes, pero lo que sí le puedo garantizar es que siempre se siguió un procedimiento, los informes técnicos se acataban y se debatía en un Consejo de Administración que, como he dicho, la mitad del Consejo estaba formado por miembros, pues directores generales o personas del Departamento de Industria o de Agricultura, y por consejeros independientes que también aportaban una visión de lo que la calle hacía o lo que había en ese momento en el mercado. Cuando Comptos hace el informe sobre las operaciones que Sodena ha llevado a cabo, una de las cosas que insiste es cuál ha sido el procedimiento para participar en el capital de empresas no cotizadas, y luego también cuando hace su opinión general lo que dice es que Sodena tramitó las operaciones financieras de participación en el capital conforme a los procedimientos y criterios aprobados por la sociedad pública y que cumplió su normativa reguladora. Yo lo que le puedo decir es que Comptos, que es el órgano fiscalizador, el auditor de esta Cámara, llevó a cabo el análisis de todas las operaciones entre los ejercicios 2 al 13. Hizo un análisis exhaustivo de las operaciones que se realizaron, una por una, explicó todo. Yo, en lo que sea de estas operaciones, me tengo que remitir a lo que a esta Cámara he venido a informar pues en múltiples ocasiones mientras he ejercido el cargo público sobre Sodena, que el otro día, haciendo el repaso de las veces que había venido por operaciones de Sodena, Iberdrola, Parque Nasa, General de Sodena, resultados del 12, previsiones del 13, vine en 9 ocasiones, creo igual algunas también he podido dejar, y desde luego siempre pues daba la información. Y ahora ya pues después de 3 años y medio que he dejado mis obligaciones políticas, pues en esas operaciones a lo que me tengo que remitir es a lo que bien ya en esta sala informe o efectivamente a lo que las actas de Sodena recogen. Bien, yo entiendo desde luego ningún pero a la legalidad de las actuaciones de Sodena. Ninguno. Simplemente unas operaciones se califican de atípicas y otras no. Esa es la diferencia. Y en cuanto, bueno, a lo que dice usted, bueno, que se limita, bueno, se tiene que remitir a los informes de Comptos, pues me parece muy bien, porque ya ha pasado un tiempo, pero sí que es verdad que en el tema de Avalor parece que tiene usted bastante más memoria, tiene una memoria más selectiva que, por ejemplo, con el caso de INA. No, yo creo que selectiva no. Yo creo que mire, una diferencia me parece muy importante es que a mí de Avalor me tocó vivirlo durante prácticamente toda la legislatura. La primera reunión que tuve por el tema de Avalor creo que fue en el año 13, la viví. Yo de INA pues sería una operación que venía ya de Sodena y lo que me pudo tocar, pues que no sé ni, pues lo que he leído en el informe de Comptos, yo no tenía, o sea, no recordaba la operación, era una operación que ya estaba, entonces no es que tenga una memoria diferente o selectiva para un tema o para otro, un tema lo viví mucho más de cerca que el otro, pero muchísimo más, nada que ver, también por el momento en el que tocó vivir el proyecto. Y al final, a mí, esos 4 años, pues hubo una serie de proyectos de Sodena que fueron muy importantes, que tuvieron mucha relevancia, que supusieron una implicación mía pues importante, y este en concreto de INA, pues le garantizo que hasta que no me llegó la citación del Parlamento y lo nombraba y pues tuve que rebuscar, porque no fue un proyecto que a mí me tocara vivirlo tan intensamente, porque ya estaba en Sodena y los técnicos de Sodena son los que tenían la relación. Le vuelvo a decir, pues Sunsundegui, pues me tocaba porque pasaba momentos pues muy críticos y venían, entonces pues igual me llamaba el gerente de Sodena, dependía un poco del proyecto, o sea, pero no porque tenga la memoria selectiva.
Bien, en cualquier caso, bueno, simplemente este préstamo que he comentado de 550.000 euros que se dio a EINA, pues bien, sería avalado por los informes técnicos, pero entiendo que la presidenta de la sociedad también debería de tener información al respecto de ese proyecto. Pues sí, no dudo que la tendría en su momento, ¿eh? Bueno, otro de los temas por los que usted comparecía aquí, sí que le tocó también muy de resbalón, es la operación de Sodena con la compra de los coches de la familia Burgos. No sé si ha podido mirar algo respecto a este asunto. Yo de todos estos temas le vuelvo a repetir que me remito a lo que, pues en las múltiples ocasiones que tuve la oportunidad de informarles en esta Cámara, lo hice y no tengo más que decir. Y lo que contos que, bueno, pues que ahora con ocasión de esta comparecencia pues me he vuelto a leer el informe del año 14, que también comparecí para informar sobre ese informe, que el mismo día que compareció también el presidente de la Cámara de Comptos, en aquel momento Elio Robleda, y bueno, creo que son operaciones que en esta Cámara ya se vieron en su momento y que a mí poco más me cabe decir que lo que haya en Sodena y lo que aquí se ha dicho. Usted básicamente le tocó el momento de la venta, que entiendo que la persona encargada de la sociedad pública para tramitar todo esto sería el director gerente, el señor Fernández Valdivieso, sí. Y usted entiendo que no. Bueno, no tuvo... esa operación, creo recordar, le hablo de memoria, creo recordar que también pasó por consejo, porque hay una comparecencia del 14 de mayo del 14 del señor Fernández Valdivieso, donde explica esta operación y explica pues que va a haber una subasta, que bueno, explica lo que se ha hecho en la operación, y la operación creo recordar que también pasó por el Consejo de Administración, como este tipo de operaciones pasaban siempre. Sí, era una operación que sí que podía encajar en alguno de los objetos de la sociedad pública, pero no es el objeto principal de Sodena, actuaciones de capital riesgo. ¿Usted habría aprobado un proyecto así para la creación de un museo del automóvil? Pues mire, yo en este momento no le voy a decir lo que yo hubiera hecho. O sea, creo que no soy la persona indicada, y aquí pues tampoco vengo a comentar lo que yo hubiera hecho o hubiera dejado de hacer. A mí pues me tocó, en los 4 años que yo ejercí el cargo como consejera, pues el tener que tomar pues las decisiones que entonces me tocó tomar, y desde luego que siempre las hice intentando tomar la mejor decisión para esta comunidad y para todos los navarros, y siempre desde luego siguiendo un procedimiento que estaba muy establecido. Bien, ya he comentado que entiendo que la operación de venta, el tema de la escritura de venta de todos estos vehículos y de las motocicletas, de los automóviles y las motocicletas, lo habría llevado el director gerente. Pero ¿qué opina usted de si Sodena realiza una operación de compra de 32 automóviles y 8 motocicletas, luego en la escritura de venta se reflejen 32 coches y 6 motocicletas? Pues yo no vengo a opinar, Pues me remito a lo que ya le he dicho. Me imagino que todo eso estará recogido en las actas. Comptos, que es el órgano fiscalizador, cuando hace el informe, pues ya lo tiene en cuenta, y me imagino que estará toda la justificación de lo que se compró y se vendió. Y si no, también creo que ya pues puede ser extemporáneo el ahora ponernos a pensar en eso, ¿no? Extemporáneo puede ser, pero cuando menos no deja de ser curioso. Bueno, vamos a ir terminando, vamos a tocar un poco el tema de Iberdrola. ¿Qué opinión tiene usted sobre la actuación de Sodena en esta operación de Iberdrola? Pues le vuelvo a decir lo mismo. Yo opinar no voy a opinar. Yo cuando asumo la gerencia de Sodena hay unas acciones de Iberdrola y
y pues lo mismo, con un procedimiento muy establecido, pues se toma una decisión y se lleva a cabo pues lo que se lleva a cabo. El 14 de mayo del 14 estuve en esta Cámara informando, el 22 de enero del 14 estuve en esta Cámara informando, el 1 de febrero del 12 estuve en esta Cámara informando, además de las múltiples ocasiones que, como motivo de comparecer con temas genéricos de Sodena, también, lógicamente, informaba sobre Iberdrola, ¿eh? Entonces, pues creo que no es el momento de hablar, por mi parte, de esta operación. Lo he hecho en repetidas ocasiones en esta Cámara y lo hizo Comptos también, tanto en su informe como yo en mi comparecencia, como el señor Elio Robleda en su comparecencia. Bien, usted desde luego no ha venido para hacer opiniones personales, pero en este caso sí que, bueno, no sé, sí, cuando menos resulta curioso que es una operación que viene sin ningún informe técnico de Sodena, que se realiza por indicación del vicepresidente de Gobierno de Navarra y consejero de Economía, mediante una carta al consejero de Industria y presidente de Sodena, con una carta de fecha 8 de febrero del 2005. El 10 de febrero se compran las acciones, se informa al Consejo de Administración el 3 de marzo y el acuerdo de Gobierno de Navarra, que era necesario, se produce el 14 de marzo. Comptos dice que ese procedimiento, bueno, pues se encaja dentro de la legalidad, pero cuando menos también lo califica de un procedimiento atípico. Y por otra parte también dice el informe de Comptos que no se respetaban las limitaciones que Sodena recogía en sus estatutos en cuanto a la participación que debía estar comprendida entre el 5% y el 45% del capital, y aquí se invirtió un 1%, y la participación que no debía ser superior al 15% de los recursos propios de Sodena, y en este caso eso tampoco era así. No le voy a preguntar si usted hubiera realizado la operación, porque me va a decir que no está para suposiciones, entiendo. Ya veo que, bueno, el informe de la Cámara de Comptos lo conoce. Ya hemos hablado antes también de la situación de Sodena. En un acta de fecha 19 de noviembre de 2013, el señor Fernández Valdivielso da cuenta a los asistentes de la refinanciación de la deuda de la sociedad. Se analiza planteamientos respecto a la deuda a negociar en varios tramos con diversos plazos y garantías. Acciones de Iberdrola, capitalización de la sociedad y comfort letters. Usted se niega a este tema de las comfort letters. ¿Por qué? No me niego al... Bueno, yo no me acuerdo ya de la operación de Iberdrola. Fue una operación muy amplia. Y es que le voy a decir lo mismo. Informé en esta Cámara de todas las operaciones que se llevaron a cabo con las acciones de Iberdrola y con cualquier otra operación de Sodena, ¿eh? Y me tengo que remitir a lo que en esas intervenciones dije. Bien, el Consejo de Administración de fecha 23 de diciembre de 2013 refleja en el acta que los señores consejeros manifiestan su alta preocupación por la situación de la refinanciación de la sociedad antes del 31 de diciembre. Y el señor Colín indica que había que estar preparado para la posible situación preconcursal caso de fallar la refinanciación. Se continúa con la incertidumbre en la sociedad pública y en el acta de 7 de marzo de 2014 se habla de que la Corporación Pública Empresarial es favorable a valorar la posibilidad de venta de acciones. Se habla de una propuesta de pignoración de acciones, según un cuadro que aparece reflejado en las actas. Y se habla de la autorización a la comunidad foral a formalizar préstamos y emitir deuda por parte del Consejo de Ministros. ¿Usted, a pesar de esta autorización, seguía pensando en la venta total de las acciones? Mire, yo, lo he explicado ya en esta Cámara, pero como lo vuelve a preguntar, tanto el Consejo de Sodena como de CEPEN
En aquel momento ambos consejos aprobaron la venta de esas acciones y en el Consejo de CEPEN estaba representado el Parlamento. O sea, había 3 miembros que estaban a propuesta del Parlamento. El valor de las acciones se había recuperado, porque usted no se acordará, pero las acciones de Iberdrola llegaron a estar valoradas en 2,57 euros. Y en aquel momento ya se habían recuperado y se consideró que era oportuno, dado que Sodena además tenía una deuda, en llevar a cabo la operación. Pero yo creo que ya ese tema en esta Cámara, yo desde luego, de verdad que ya me remito a lo que he informado en tantas ocasiones. Bien, me parece muy bien, pero bueno, nuestra obligación también es preguntarle. Yo siento que, no sé, si estas preguntas le incomodan, lo siento de verdad. Bueno, al final se procede a ver un poco de luz, hay una refinanciación de la deuda. En cualquier caso, la opinión del director gerente, que era coincidente con la de los servicios técnicos de la sociedad pública, ellos eran contrarios a la venta. En este caso no se les hizo caso a ellos. Bueno, yo creo que el Consejo de Administración era el que tomaba la decisión y el Consejo es el que tomó la decisión. Y bueno, y lo primero, que no me incomodan las preguntas. Además, le puedo garantizar que sobre el tema de Iberdrola ya pues otra vez, pues conforme estoy aquí, además me vienen a la cabeza muchas de mis comparecencias o de las veces que vine aquí a informarles. Sí que es verdad que había una discusión con el gerente, porque a pesar de todo Iberdrola daba dividendos, con lo cual también para el funcionamiento de Sodena los dividendos pues venían bien. Y yo también entiendo que la posición del gerente y la posición del Consejo de Administración, no en Sodena, sino que en cualquier sociedad, pues usted también por su actividad profesional sabrá que a veces hay divergencia de opinión entre el gerente y el Consejo de Administración. Lo que pasa es que, bueno, pues al final la decisión que tomó el Consejo en ese momento fue el proceder a la venta. Entiendo cuál es el papel del gerente y cuál es el papel del Consejo de Administración. Lo que pasa es que se lo he preguntado porque en las notas que he tomado anteriormente, cuando estaba en turno de la palabra el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, usted ha dicho el gerente tenía una potestad en las decisiones. Por eso se lo he preguntado, porque en este caso no tenía potestad en las decisiones. Sí capacidad de opinar, pero no de decidir. Bueno, y ya nos vamos al 23 de octubre de 2014, que es cuando en ese Consejo de Administración usted dice que hay que proceder a la venta inmediata de las acciones. Ese punto no estaba en el orden del día. ¿Cómo se planteó este tema en el Consejo? Pues no sé, me remito a lo que conste en las actas, porque no tengo esa información para facilitársela. La decisión de esta venta inmediata se hizo con algún informe técnico. Pues sí, iría con informe técnico seguro. Se tomaría la decisión, no sé, no tengo información y me remito a lo que las actas digan y a lo que aquí en las comparecencias o en las veces que he venido a informar les he informado. Ya, pero bueno, entiendo que un punto que no está en el orden del día tampoco habría dado tiempo a que un informe técnico se entregara a los miembros del Consejo para su valoración. Pero si usted dice que lo debía de haber, pues así sería. Esta decisión se tomó con la disconformidad del señor Fernández Valdivieso. Como él vendrá esta semana, ya se lo comentaremos a él. Usted ha dicho en las preguntas anteriormente que las decisiones de Sodena siempre se tomaban con informes técnicos. Ha quedado claro que en algunos casos no existían informes técnicos y, por supuesto, si no existían, no se podían acatar. Y quiero terminar ya con una pregunta. ¿Usted cree que un informe técnico exhaustivo y muy bien realizado por personal técnico, realizado en junio del 2015, pierde validez en agosto, 60 días después?
Pues depende de los hechos que hayan acontecido en ese periodo, por supuesto. Imagínense que ha habido alguien ha instado un concurso de acreedores o el banco ha negado una financiación, pues por supuesto que un informe en 2 meses puede perder validez, depende del caso. Pero si no se ha instado concurso de acreedores, un informe técnico, ¿perdería validez? Si Pues no hay ningún proceso que lo paralice. No tengo conocimiento de lo que ocurrió en ese periodo para saber si había perdido validez o no. Pues por mi parte nada más, señora Goicoechea. Muchísimas gracias por su comparecencia. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, eraso jauna, jarraian Euskal Herria Bildu Nafarroa Parlamentu taldearen aldetik Ramírez jaunak du hitza nahi duzunean. Eskerrik asko, presidente jauna, dar la bienvenida a la señora Goicoechea. Sea usted nuevamente bienvenida hasta, en este caso, a esta comisión de investigación en la que no dudo pues que bueno, pues que se puede suscitar situaciones un poco extrañas, ¿no? Que fuera el portavoz de su gobierno haciéndole preguntas a una comisión y explicando cuestiones con las que usted compareció. Es cierto, en esta comisión a dar cuenta de ellas en diferentes ocasiones. Por lo tanto, nosotros, desde Euskal Herria Bildu, lo que le vamos a hacer es una serie de preguntas al objeto de completar pues la información que consideramos importante para llegar a unas conclusiones certeras y veraces. Y incluso también pues aquellas que no han sido o no fueron planteadas en aquellas comisiones. Cuestiones que van a ser bastante concretas. En primer lugar, usted ha dicho que conoce y ha analizado el informe de la Cámara de Contos referido desde el 2002 a las inversiones, en donde se analizan una serie de inversiones fallidas. ¿Conoce usted el informe de la Cámara de Contos sobre Davalor? Sí, lo ojeé. ¿Y está usted de acuerdo con las conclusiones? ¿Puede decir que Pues de la misma manera? No le podría decir porque en su momento lo ojeé, pero no puedo emitir una valoración sobre el mismo, porque ya en este momento ya estoy en otros temas. Entiendo que se puede deducir que usted pone en valor y reconoce la valía del informe anterior, pero no del informe que en estos momentos la Cámara de Contos ha hecho sobre Davalor. A mí no me toca opinar sobre un informe de Contos. Considero que un informe de Contos, que es el órgano fiscalizador de esta Cámara, pues que lógicamente lo que recoge pues estará bien recogido. Estará bien recogido. Vale, muchas gracias. Ese elemento nos parece a nosotros también importante. Una cuestión salió en la comisión de investigación, además lo expresó el señor Baztarrica, como en diciembre del 2012, siendo usted responsable del gobierno de Navarra, suprimieron las ayudas a la innovación y a la inversión, motivo por el cual Davalor pues pudo dejar de percibir alrededor de 1 millón de euros. ¿Es eso cierto? En el año 12 no se suprimieron las ayudas, yo creo. En el año 12 todavía las ayudas a la I+D han existido siempre, y las ayudas a la inversión, creo recordar que la convocatoria para la que se suprimieron fue la del 13. Efectivamente, del 2013. Y recuerda usted que dijo el señor Baztarrica como en La Rioja y en Guipúzcoa, por ejemplo, estaban vigentes y en Navarra ustedes decidieron suprimirlas, algo que afectó directamente a la actividad de Davalor. ¿Usted recuerda si eso fue así? Bueno, suprimir las ayudas, no hubo convocatoria en ese ejercicio, Hasta el año 13 hubo convocatoria de ayudas. Y luego, pues yo, Davalor, no sé si en ese momento tenía las inversiones necesarias como para haber podido acogerse a esas ayudas o no. Por lo tanto, digamos que se suprimió o simplemente no se convocó. No se convocaron. De acuerdo. Pues este aspecto también se ha salido a lo largo de la comisión de investigación y nos parecía que era importante señalarlo, ¿no? También. Vayamos, si le parece, alguna cuestión concreta sobre Iberdrola. ¿Con la venta de Iberdrola se perdió algún tipo de inversión que la empresa tenía previsto realizar en Navarra? No tengo conocimiento. ¿Tenía usted relación directa con la empresa Iberdrola para gestionar y valorar qué proyectos tenía que invertir en Navarra? Con Iberdrola la relación que podía tener en aquel momento pues era cuando había un problema en un polígono industrial,
pues porque había sobretensiones, por temas de esas características, pero no recuerdo nada concreto sobre proyectos de inversión. ¿Perdió el Gobierno de Navarra y las instituciones de Navarra capacidad de incidencia con la empresa al vender las acciones en estos ámbitos? Pues no puedo responderle a esa pregunta. Yo la relación que tenía con Iberdrola era una relación técnica por los problemas que se suscitaban pues en las industrias por lo que podía ocurrir, de que los centros de transformación no funcionaran, pues el tema de la subestación que estaba prevista. O sea, yo con Iberdrola la relación que en aquel momento tenía era técnica de los problemas que se suscitaban. Podríamos decir que es similar antes de la venta y después de la venta. Con lo que es la empresa, con el funcionamiento cotidiano, desde luego que exactamente igual, pero lo mismo que si yo como persona física soy socia de Iberdrola, lógicamente en la tramitación de un problema puntual que existe en mi vivienda no va a tener ninguna condición el hecho de que yo sea accionista ni de Telefónica ni de Iberdrola. Muchísimas gracias. Es importante este aspecto porque la inversión se justificó no en algo, no como una inversión meramente especulativa, sino se justificó por las posibilidades de incidencia a la institución de Navarra que le iba a dar el ser partícipe de ese 1% de Iberdrola, ¿no? Y lo cierto es que no hemos podido constatar que existiese ningún informe, ni que lo justificase, ni que luego posteriormente haya evaluado las bondades de esa inversión en lo que es el ámbito no exclusivamente especulativo, sino las inversiones que Iberdrola pudiera realizar en Navarra. ¿Conoce usted algún informe de estas características al que esta comisión no ha tenido acceso? No, yo me ciño a los 4 años que a mí me tocó ejercer el cargo y a lo que en esos años me tocó decidir. Yo no tengo conocimiento de un informe de esas características. Muchas gracias. Hay una cuestión también que se señaló analizando la documentación, y es que posiblemente con la adquisición de estas acciones Navarra podría contar con un representante, bien sea de carácter independiente, en el Consejo de Administración de Iberdrola, algo que yo creo que es evidente que no sucedió. Si bien es cierto que quien gestionó y era gerente en aquella época luego fue directamente nombrado por Sánchez Galán, dijo aquí en comisión de investigación, para una empresa filial, digamos, para Gamesa. ¿Usted tuvo conocimiento o participación en ese nombramiento? No tengo ni idea. A mí no me tocó participar en nada, no tengo ni conocimiento ni creo que participé. Muchísimas gracias. En este aspecto, en lo que respecta a Sodena, por nuestra parte ha quedado claro pues bastantes cuestiones que nosotros consideramos necesario certificar y constatar. Las haremos por escrito las conclusiones, lógicamente, ¿no? Hay una tendencia en esta comisión pues a hacer esas conclusiones, a dejarlas de manifiesto de cara a la prensa, pero bueno, pues cada uno es muy libre de hacerlo. Para nosotros es evidente que estas inversiones pues no pueden enfocarse desde un punto de vista del interés estructural para Navarra por las decisiones que se pudiesen adoptar, sino meramente especulativo. Vayamos a una cuestión. A usted le tocó, sin duda también, hablaba, que nos llama la atención, de proyecciones disparatadas o poco realistas de Davalor. ¿Conoce usted alguna otra empresa o alguna otra inversión de Sodena que pudiera merecer los mismos calificativos? Pues no se lo puedo decir en este momento, no. Lo digo porque sin duda a usted le tocó también pues destinar recursos públicos a una empresa que tenía el primer año unas expectativas del master plan de recibir 323.000 visitantes, pero que el primer año no llegó a 70.000. ¿Diría que eso son unas previsiones disparatadas y poco realistas también? Pues no se tendría que ver el plan para decírselo. Estoy seguro que usted lo conocía, ahora es probable que no recuerde. Es el master plan de Patali, sobre Sendaviva, sobre Parque Nasa, y realmente, pues bueno, pues es cierto que al primer año nos relató el gerente, pues cómo tuvieron que replantearse todo porque las previsiones, pues bueno, no. Y de hecho, desde entonces, incluso lo cifró en más de 60 millones los que ha tenido que poner directamente Sodena. ¿Cómo explica usted que, porque también en su periodo tuvo que infundir recursos,
que el índice de participación del 45% de Sodena siga siendo el mismo invariable a lo largo de los años, cuando es el único que desde el año 2005 está financiando esa actividad? Pues mire, yo respecto a Parkenasa, pues le digo lo mismo. O sea, ya aquí también ya comparecí en 2 o 3 ocasiones para explicarlo. Lo que sí, a día de hoy también creo que Parkenasa sigue funcionando, ¿no? Y aquí yo en su momento también vine a informarles de un estudio que usted lo recordará, porque comparecíamos, que también hacía una valoración del efecto que, primero, de retorno vía impuestos de gente de fuera que viene, tiene, y luego además pues el efecto beneficioso que tiene en la zona para todas las actividades pues vinculadas con la hostelería, la generación de empleo, con todo eso. Y está claro que a día de hoy el proyecto pues sigue contando con el apoyo del Gobierno para que siga funcionando. Yo lo mismo, el motivo por el que la inversión se llevó a cabo en su momento, pues a mí no me tocó participar, con lo cual tampoco creo que me compete hablar, pero sí que en los años que a mí me tocó pues de soslayo pues tener que ver lo que ocurría con Parkenasa, pues lo que sí está claro es que tenía un efecto beneficioso para toda esa zona y dotaba de actividad, de empleo y de muchas, y también tenía un retorno vía impositiva. Sí, efectivamente, eso nosotros no lo estamos valorando ni lo ponemos en duda en este momento. Lo que sí hablamos es que cuando se constituye la empresa, Sodena tiene el 45%, lo que era la Caixa, el 15%, Patali, que era el socio tecnológico, el 25%, Construcciones Anzol, entonces era el 10% y la información tenía el 5%. Una vez que se ve que quizá esas previsiones eran un poco realistas, no voy a decirlo de disparatadas, aunque cada uno podría sacar sus propias conclusiones, y el Gobierno de Navarra, a través de Sodena, ha puesto hasta 60 millones de euros, resulta que no sé cuántos años después, 13 años después, Sodena sigue teniendo el 45%, mientras los demás socios no han aportado un solo euro. ¿Por qué no se ha asumido mayor participación? ¿No recuerda usted este debate si surgió? No le puedo hablar y me remito a lo que aquí se dijo. Muy bien, gracias. Ustedes en las escrituras, cuando hacían un pacto de constitución, si le tocó hacer una constitución de alguna empresa, alguna participación, ir al notario y hacerlo. Pues no tengo recuerdo, porque además el Consejo, el presidente tampoco es el que materializaba esos hechos. Sí, es que curiosamente en Parkenasa se hizo un pacto complementario, es decir, el mismo día que se constituye se hace un pacto complementario. No sé de qué año está hablando. Estoy hablando del 2001, entonces nos dijo el gerente que era algo habitual. Entonces lo que este grupo parlamentario quiere saber es lo que nosotros ponemos en cuestión, que sea habitual, porque no lo sabemos si lo preguntamos. No tengo conocimiento. ¿A usted no recuerda que nunca hiciese un pacto complementario? Este documento no lo teníamos cuando usted compareció para hablar de Parkenasa, nunca tuvimos acceso a él, ¿no? Y lo hemos tenido en esta comisión de investigación y sorprendentemente vemos como los socios pues disponen de una relación preferente y exclusiva a la hora de asumir los trabajos que genere Parkenasa. Y además viene perfectamente citado, pues Caja de Ahorros de Navarra tiene una preferencia a la hora de emitir pues todo lo que tenga que ser productos financieros. Lo mismo que entonces era el socio tecnológico, lo mismo el constructor y lo mismo el grupo de la información en todo lo que tiene que ver informaciones, propagandas, publicidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos llama la atención primero la asistencia y esa es la pregunta que le hacíamos, a ver si usted conocía algún otro ejemplo. Entiendo que nos ha dicho que no. Y la segunda cuestión, la más fundamental, en la medida que es exclusivamente el Gobierno de Navarra a través de recursos públicos el que está financiando la actividad, ¿le parece a usted lógico mantener estas exclusividades? Pues no sé por qué se hizo y se está refiriendo a un documento que no tengo conocimiento para hablar del mismo. Muy bien. Pues por nuestra parte, poco más. Sí, finalmente, pues una cuestión, ¿no? Referente al tema de las inversiones. ¿Usted recuerda que para la venta valorase los informes iniciales en los que Sodena
basó la necesidad de la compra de estos vehículos tras visitarlos en la discoteca de Cascante? ¿A qué se refiere? A los coches. No, que no le había entendido. Pensaba que seguíamos hablando de Parque Nasa, perdón. Perdón, eso que no, que pensaba que seguía hablando de Parque Nasa y me ha descolocado. Perdone, que cuando se produce una venta uno tiende a analizar pues lo que está perdiendo, ¿no? Es decir, o qué es lo que va a dejar de tener, de disponer, y el beneficio en orden a los principios estatutarios que tiene recogidos Sodena. ¿Usted recuerda si para la venta analizaron dichos informes? No sé, yo sé, para la venta hubo informes que se presentaron al Consejo de Administración. En la comparecencia que hizo aquí el señor Fernández explicó de cómo había sido el procedimiento y el Consejo tomó la decisión que tomó, creo que recordar que fue en el 14, respecto a la venta. Es que precisamente nos constan informes previos y eso es lo que nos interesa saber. Sí, pues yo creo que en la comparecencia del señor Fernández Valdivilso que hizo sobre el tema de los vehículos está explicado todo lo que se llevó a cabo, y como él va a venir también, pues creo que tendrán oportunidad de que él les explique. A él le preguntaremos. El señor Aracama reconoció cómo fue una iniciativa cuasi personal también suya, que los vio en la discoteca de Cascante, que tenía pues una persona que estaba, pues bueno, cuya empresa tenía pues y a raíz de ahí fue donde pues empezó a generar la bola y empezaron pues bueno pues a ver qué hacemos con esto y generar un museo. Por nuestras partes no hay ninguna pregunta más. Yo, señor Ramírez, sí que tengo una pregunta para hacerle a usted. No. Si no le parece mal, Si no le parece mal. Sí. No, si quiere, luego cuando terminemos hacemos un receso. Cuando acabemos eso. Y me hace la pregunta. Vale, pues luego le hago una pregunta luego. Gracias. Es que ricasco, muchas gracias, señor Ramírez. Continuamos con el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Garmendia, cuando quiera. Sí, muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor Goicoechea, por su comparecencia hoy aquí, lo claro que está siendo. Yo no voy a hacer como el señor Ramírez y no voy a decir conclusiones, a pesar de decir que no las voy a decir, pero bueno, esos son gajes del oficio. Mire, nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista intentamos instar esta comisión de investigación, en principio por el tema de Avalor, que tenía claramente una problemática y que luego se ha extendido. Nosotros no nos hemos opuesto a esa extensión y bueno, pues estamos tratando de dilucidar qué pasó, tanto en la inversión como en la venta de determinados activos, etcétera, etcétera. Y nosotros, visto que usted estuvo entre agosto de 2011 y julio de 2015 al cargo como presidente de Sodena, pues vemos que bueno, pues su responsabilidad pues es la que es, y nos vamos a centrar en esa época. No vamos a ir más allá ni a hacerle preguntas de qué le parecen determinados movimientos cuando usted no estaba. Pero sí que, en primer lugar, y si le parece, nos vamos a centrar en el traspaso de carteras. A mí me gustaría saber, usted cuando llegó en agosto de 2011, de quién hizo el traspaso de carteras. Si nos podemos centrar mejor en el ámbito de Sodena, mejor, y cómo se produjo ese traspaso de carteras en cuanto a la información que se compartió. Vamos a ir primero a 2011 para luego tratar de ver cómo se produjo en 2015. Muchas gracias. A ver, en el 2011 Sodena dependía del señor Roig, que había sido el presidente de Industria, y a mí el traspaso me lo hace el señor Roig. Y de lo que es en Sodena, en la sociedad, creo recordar, pero le hablo de memoria, que el señor Aracama ya no estaba de consejero, o sea, de gerente, perdón, de Sodena. Tuve alguna reunión con los técnicos para ponerme al día de las operaciones que había. Pues recuerdo que me reuní pues con María Eugenia Lecumberri, con Alberto Clerigué, con ellos, y bueno, pues un poco las operaciones que había en aquel momento. Pero el traspaso de la cartera, bueno, a mí me correspondía la cartera de Agricultura con Begoña Sanz Berro y con el señor Roig la de Industria. Bien, ya, y supongo que es un traspaso normal. Efectivamente no había gerente en aquel momento, hubo un impasse, pues porque sí. Ya nos lo comentó el señor Aracama el otro día, pues que
le advirtieron de una incompatibilidad en los dos puestos que tenía y se tuvo que decantar por uno. Pero usted sí que de alguna forma le informaron de los proyectos clave y usted se informó, por lo que veo, con los técnicos de los proyectos clave, es lo que usted está diciendo. Y para nosotros eso es realmente lo importante, el que usted, si me lo permite, llegó a informarse, pues porque realmente manejaban el día a día, que en ese caso eran los técnicos. No es una pregunta, es una afirmación respecto a lo que usted ha dicho. Y a partir de ahí sabía usted que no había gerente y eligió un gerente. ¿En qué criterios eligió al gerente? Bueno, pues buscábamos una persona que tuviera preparación y conocimiento. También le puedo garantizar que no fue fácil cubrir el puesto, porque hubo gente a la que se le ofreció el puesto y no lo aceptó, no lo quiso. Bueno, pues se buscaba una persona con un perfil técnico que tuviera conocimiento y preparación, y Carlos Fernández Valdivielso, pues en aquel momento, entre las personas que se barajaron, pues se consideró una persona apta para el puesto y él lo aceptó. Bien, si estamos en el eterno problema de la entrada a determinados cargos, que luego pues vemos lo que pasa, que vienen a este tipo de comisiones, etcétera, etcétera, exposición pública, en fin, no voy a entrar ahí, pero desde luego cuando entró Carlos Fernández Valdivieso igualmente se puso, entiendo, ya nos lo explicó, al día de todos los proyectos que había y se los trasladó a usted. Sí, bueno, es más, se hizo un estudio muy exhaustivo de todos los proyectos que había en Sodena y bueno, pues en la situación en la que estaba cada proyecto y también, pues repito, como he comentado antes con el representante Guero Abay, era un momento en el que, dada la crisis que vivía todo el sector empresarial, pues no solo era un momento de dificultad para el gobierno, sino que también era un momento de dificultad para las empresas, con lo cual muchas de las inversiones que se habían planteado en esos años, y dado que les tocó vivir de lleno todo el proceso pues que ocurrió entre el 8 y el 11, con las dos recesiones seguidas que hubo, pues era un momento que había empresas que tenían su complicación, y lo primero que hizo fue pues un estudio exhaustivo de todas las empresas en las que se participaba y en la situación en la que se encontraban. Fíjese usted lo que nos está diciendo, o sea, la gran diferencia a la que nosotros queremos llegar. Ustedes hacen un intercambio en carteras en 2011 con una reunión, como usted nos ha dicho, para ver las operaciones clave con los técnicos, y por otra parte hacen un estudio muy exhaustivo. Por lo tanto, quedémonos con estos dos puntos porque vamos a ir a 2015. 2015, usted, bueno, el gobierno dice que lo deja en julio 2015 y entiendo que usted hace un traspaso de cartera, entiendo que directamente al señor Ayerdi. Sí, yo mantengo una reunión con el señor Ayerdi. Y en esa reunión, si puede ser en términos de Sodena, por lo que le tocara, ¿qué le traslada al señor Ayerdi de Sodena? ¿O lo deja para el gerente? ¿O cómo hacen ese traspaso de Sodena? No sé, fue una reunión breve y quedó para los directores generales y para los gerentes de cada sociedad que le explicaran el tema. A mí tampoco se me, no tengo mucha conciencia de esa reunión. Sé que fue una reunión pues breve en la que pues le expliqué pues cuál era la situación. Claro, también ya era un momento que era más benévolo para todo, ya estábamos ya en una fase de recuperación, y pues las 4 cositas que había y por las que el señor Ayerdi se interesó, pero fue una reunión, recuerdo que bastante breve, y luego le ampliarían la información los directores generales y los gerentes de las sociedades que pasaban a depender de él. En algunas de esas reuniones, en algunas de esas reuniones se trató de valor, digo usted, con el señor Ayerdi. Pues ahora no sería capaz de decirle, pero yo creo que no. Vamos, casi le diría, yo creo que no, que temas concretos no tratamos ninguno. Fue una reunión muy de cortesía. Es decir, que es una reunión de cortesía en la que entiendo que se trataron temas
no voy a decir superficiales, pero sí voy a decir generales, en el que no se entró al detalle y, por lo tanto, Davalor no estaba en sus prioridades de preocupación en ese momento, no era algo que requiriese una urgencia inmediata. No, yo creo que le hablo de memoria, pero temas concretos yo creo que no tocamos. Bien, sin embargo, hay un consejo de administración, que es el de Sodena en ese momento, que es con el que usted presidía por aquel entonces, y ese consejo de administración estaba formado, entiendo, que también por independientes. Sí. Bueno, y la propia Cámara de Comptos lo recoge en su informe. Era un consejo que más o menos la mitad de los miembros eran miembros relacionados con cargos de dirección general o responsables de los departamentos a los que competía Sodena, y la otra mitad estaba formada por empresarios reconocidos en la comunidad y que lógicamente aportaban también la visión más empresarial. Sin embargo, este Consejo de Administración es eliminado por el señor Ayerdi y es colocado un Consejo de Administración político formado por directoras generales y jefa de gabinete de absoluta confianza con Ayerdi, que se constituye el 17 de septiembre de 2015. ¿A usted le informa de esta intencionalidad el señor Ayerdi, o ustedes solo se reúnen en julio y ya no vuelven a tener ningún contacto? No, yo mantuve una reunión con el señor Ayerdi y no volví a mantener ninguna relación ni ninguna reunión posterior. No tengo ninguna reunión más con él. Si usted en aquel momento hubiese tenido que apostar, hubiese entendido que iba a mantener ese consejo de administración o incluso que iba a mantener al gerente, dada su trayectoria profesional. ¿Usted se esperaba que hubiese un nuevo gobierno, a pesar de ser un nuevo gobierno de otro color, efectivamente, que fuese a hacer tantos cambios tanto en consejo de administración como en gerencia? Pues no. ¿O si le extrañó? ¿Si le parece? ¿O si le extrañó? Mire, fue un momento que hay temas que no puedo hablar porque cuando dejé mi cargo estuve un tiempo fuera de España y entonces hubo muchos temas que tampoco los seguí. O sea, no. Yo el conocimiento de estos temas lo tengo más a posteriori cuando hay conocimiento ya a nivel de los medios de que se ha producido una operación y eso. Yo no tengo ahí inmediatamente yo no tengo conocimiento de lo que ocurre, pero ya le digo que no sé si es porque estuve varios meses fuera pero pues ya se lo digo yo lo que pasó. De un plumazo eliminó el Consejo de Administración, puso como ya le he dicho, un Consejo de Administración político, ni siquiera nombró un gerente, luego nombró a otra gerente que ya le preguntaré a quien tenga que preguntarle cuál era su currículum y su trayectoria para sustituir en este caso a Carlos Fernández Valdivieso, y en ese Consejo de Administración nuevo pues se tomaron unas decisiones y vamos a ir allí, porque ese es el kit de la cuestión. Porque en ese Consejo de Administración ya político, ya no digamos de alguna forma con miembros independientes con conocimiento empresarial, como usted ha dicho, para tomar decisiones, con un Consejo de Administración político se toma una decisión que propone directamente el que preside ese Consejo de Administración y el que forma ese Consejo de Administración con sus recién nombrados cargos políticos. Imagínese, bueno, yo no voy a entrar, ya lo diremos nosotros en nuestras conclusiones, no nos vamos a adelantar, señor Ramírez, no nos vamos a adelantar. Entonces, usted ha dicho en la sesión de hoy que, literalmente, dice, en mayo de 2015 la situación de Davalor era compleja. Mayo de 2015. Visto la evolución que ustedes tenían en esos planes de negocio, crecimiento de la deuda o de crecimiento, en este caso, visto los datos, es crecimiento de la deuda, ¿entiende que en septiembre de 2015 esa situación que usted ha tildado de compleja iba a mejorar o iba a empeorar? Hombre, en la situación que estaba la empresa tenía más posibilidades de empeorar, porque tenía una situación muy complicada y sobre todo porque en una empresa, pues todos sabemos que cuando estás en una situación crítica desde el punto de vista financiero y sobre todo con deudas vencidas, pues el primer riesgo al que te expones es a que un tercero te inste el concurso de acreedores, con lo cual también hay, también claro, hay que ser muy cauto
porque el que te inste en el concurso también conlleva otros riesgos implícitos, ¿eh? No es lo mismo que tú voluntariamente decidas hacerlo a que un tercero te lo inste. Y bueno, dado que pues la deuda seguiría aumentando y sin acometerse, pues la situación, y además pues eso es como una persona que está enferma, pues una neumonía, igual si tengo un cáncer, igual una neumonía me mata. Pues a una empresa que está con una situación crítica, pues un pequeño contratiempo pues te hace desaparecer, y yo creo que ya la situación era ya muy crítica. Efectivamente, la línea de ingresos de esta compañía pues tendía a cero, prácticamente a cero. Se afrontaba el verano, se afrontaban las pagas extras, se afrontaban sueldos de meses, como se ha visto, y ahora es lógico. Es que no hace falta entender mucho para ver en un plan de negocio o un plan de viabilidad la lógica evolución. Por lo tanto, es lógico que el deterioro de esta empresa en septiembre de 2015, 4 meses después de la elaboración del informe de Sodena, el famoso informe que hemos mencionado tantas veces, pues que el deterioro fuese muy superior. Por lo tanto, la contundencia de este informe tendría más peso en septiembre de 2015 que en mayo de 2015, perdón. A pesar de ello, se toma la decisión de invertir. Usted en y se toma la decisión de invertir un préstamo de 1 millón de euros y que se va a aportar a un determinado número de empresas. Una de esas empresas, como usted bien sabe, es D2D. Una empresa que arrastraba una deuda y que instó efectivamente un concurso de acreedores en su momento, pero como no pagó las tasas, pues no se ejecutó, y ahí hubo una amenaza clara. ¿Usted cree posible que tanto promotor como gobierno no supiesen que este concurso se estaba instando? Pues no le puedo contestar, pero me imagino que habría habido los requerimientos de pago oportunos por la empresa, O sea, al final una empresa, para cuando también insta el concurso de un tercero porque le debe, previamente ha hecho un camino para intentar cobrar, con lo cual ya sabes más o menos dónde puede estar la situación. Que fíjese, es muy curioso porque nadie se enteró que ha pasado por aquí, nadie se enteró y nadie sabía nada, pero en los primeros pagos se decidió que fuese esta empresa, por casualidad, el pago de la totalidad de su deuda, pero nadie sabía nada. Pues son cosas que pasan, ¿no? Eso ya sabemos que es así y bueno, pues un poco ¿Usted tuvo algún contacto con esta empresa, con D2D? No, ni tengo contacto, bueno, y he sabido pues lo que en esta comisión de investigación he podido leer o oír, pero no, ni sé quién es el promotor por las fotos que he visto en los medios. Pero como consejera no tuvo ninguna petición, digamos. Hombre, en principio, con un 99,9% de probabilidades, no, pero vamos, siempre la memoria ya sabe que puede jugar malas pasadas, pero no me suena a mí de haber tenido ninguna relación, y es más, cuando le he visto a la persona que ha estado aquí no tengo recuerdo. Vale, no, era simplemente pues acaso lo habían dicho ustedes o de alguna forma, bueno, pues lo hubiesen dicho que si no se procedía a su pago, en fin, no lo sé. Pase como ustedes no habían entrado a valor, tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, es lo que hay. Bien, nosotros desde luego aceptamos y entendemos, por lo que hemos visto, que durante su presidencia en Sodena se respetaron rigurosamente, como usted ha dicho, los procesos, eso es así, se tuvo siempre en cuenta a los técnicos, que eso es lo que realmente se está valorando, y ahí está la diferencia y lo que el señor Eraso trata de leernos 200.000 veces el informe de conclusiones de Sodena, que dice lo que dice, pero que lo que se está viendo aquí es si se tuvo en cuenta a los técnicos o no, señor Eraso. No le dé muchísimas más vueltas, y usted desde luego en sus 4 años siempre tuvo en cuenta el proceso regulado, como bien ha dicho. Pero como consejera, ¿recibía presiones externas para invertir o no en algunas empresas? Presiones de
¿De quién? ¿De las empresas? O... Déjame usted que le explique, porque claro, como no ha hecho bien de no ver todas las sesiones de esta comisión de investigación, otro de los puntos que está intentando investigar y de las líneas de investigación que está llevando a cabo el Grupo Parlamentario Socialista es tratar de adivinar cuáles fueron las presiones que entendemos que tuvo que haber que recibió el señor Ayerdi en el verano de 2015 para finalmente conceder este préstamo en Davalor Salud. Y no sabemos qué presiones son, no sabemos de dónde vinieron y lo estamos intentando averiguar y esperemos averiguarlo de aquí al final de la comisión. Pues sí, le estoy preguntando si usted cuando, por ejemplo, se estaba estudiando por parte de los técnicos un préstamo en cualquier empresa o en cualquier startup o en lo que sea, o no startup, si usted recibía con normalidad llamadas de los promotores, peticiones de reuniones, etcétera, etcétera. Bueno, había, presiones. Yo, no lo califico como presiones. O sea, sí que recibía muchísimas empresas y también, pues vuelvo a incidir, fueron momentos muy difíciles y tenía reuniones continuas con empresas que tenían problemas, pero yo llegaba a la empresa, veía cuál era la problemática que tenía y la derivaba, pues, a donde hiciera falta en función del problema que tuviera. O sea, si era un problema vinculado con un problema laboral, pues lo remitiría pues o al sindicato o a lo que fuera necesario. Si era un problema financiero, pues lo remitía a Sodena, y si era un problema pues de una tramitación medioambiental, pues lo remitía a Medio Ambiente. Pero presiones, hombre, a ver, siempre hay gente que igual es más tenaz en su requerimiento y viene, pero lo normal era que las empresas pues vinieran, te requirieran, te contaran sus problemas y ya pues se derivaba al departamento o a la empresa pública, que pues si era una startup muy pequeñita y necesitaba un espacio, pues también iba a la parte de CEIM, que ya estaba integrada en Sodena. Pero en principio, hombre, yo presiones no recibía, pues pedía, o sea, tenía solicitudes de muchísimas empresas, pues con situaciones complicadas, y también cambió por completo el principio de la legislatura al final. No tenía nada que ver las necesidades que tenían las empresas los primeros años de legislatura que el final. El final, lógicamente, era mucho más agradable. Muy bien, pues señora Goicoechea, nosotros desde luego le vuelvo a repetir, nosotros entendemos que en los gobiernos de UPN se hicieron cosas mal, se concedieron algunas ayudas y algunas compras se hicieron sin informes técnicos, como he podido constatar en esta comisión, no así, desde luego, durante agosto de 2011 y julio de 2015, en el que nosotros se le puedo asegurar que no vemos estas prácticas en ningún caso. Pero y tampoco vamos a entrar en preguntarle nada sobre Parque NASA, porque se está haciendo lo que es el mismo que se está haciendo en esta legislatura y que está apoyando este grupo parlamentario, es decir, por cuestión estratégica y geográfica de donde está situado el parque. Bueno, pues bien está las inversiones que sigue haciendo el gobierno de Navarra. Usted siguió esa línea, nosotros luego no tenemos nada que decir. En cuestión de Iberdrola tampoco le vamos a preguntar nada, porque este grupo parlamentario también entiende que si bien las acciones se vendieron a bajo precio, se perdió dinero. Creo que el problema de las acciones de Iberdrola estuvo en la compra, que nunca un gobierno debió de entrar en el terreno de la especulación, en este caso en el mercado continuo. Y por lo tanto agradecerle muchísimo la claridad con la que usted nos ha ofrecido, pues de luego unas líneas muy importantes, y es su continuo trabajo con los técnicos de Sodena, que nosotros agradecemos porque entendemos que es verdaderamente el corazón de Sodena y lo que funciona y lo que está haciendo subsistir esa compañía estratégica y vital para Navarra. Agradecerles su información sobre el traspaso de carteras y sobre el resto del proceso, que a nosotros desde luego nos ha servido de muchísimo aquí su presencia. Y nada más, y desearle lo mejor en su faceta profesional y personal y bueno, pues desearle un buen día. Gracias. Pues muchísimas gracias, señora Garmendia. Muchas gracias, señor Garmendia. Continuamos con la agrupación de parlamentarios y parlamentarias forales del Partido Popular de Navarra. Señor García Jiménez, cuando quiera.
Muchísimas gracias, presidente. Nosotros no vamos a plantear ninguna pregunta porque, evidentemente, aparte de las numerosas respuestas que ya se han planteado, tampoco teníamos, en este caso, ninguna duda con respecto también a su gestión durante estos 4 años. Por lo tanto, no vamos a hacer ninguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Como es habitual, pregunta a sus señorías si alguno de ustedes desea hacer uso del segundo turno de repregunta. Sí, señor Sánchez de Muniain, cuando quiera. Sí, en primer lugar, con carácter previo, y ahora que ha citado el portavoz socialista la alusión a al concurso de acreedores instado en el verano de 2015, notificar que vamos a pedir que se oficie información al registro mercantil sobre la interposición de este concurso ordinario en 2015. ¿Por qué? Porque el administrador concursal, en la documentación que nos facilitó, nos relató que efectivamente consta en los juzgados la presentación de este concurso. Y si consta en los juzgados, es que se les notificó, cuando menos a la empresa. Entonces, ¿qué queremos saber respecto del juzgado mercantil? Las notificaciones cursadas del juzgado de lo mercantil a los directivos de la empresa de Davalor Salud sobre la interposición de este concurso y las fechas, puesto que nos pueden también declarar alguna cosa. En concreto, a la señora Goicoechea agradecerle las respuestas nuevamente, y sobre otro tema que ha surgido ahora, que es el relativo al traspaso de carteras. Esa reunión, ¿recuerda aproximadamente cuándo se produjo esa reunión entre el señor Ayerdi y usted? Pues tuvo que ser entre el 1 de agosto y el 7 de agosto. Esos días, porque yo luego ya me ausenté y ya no... Para usted el tema de Davalor ya era un tema resuelto en cuanto ya había decidido el 23 de junio, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, ¿el señor Ayerdi no le preguntó nada sobre Davalor? Yo le garantizaría que no. A pesar de que en esas fechas el señor Ayerdi ya estaba tramando toda la operativa para que conllevaría al préstamo de Davalor. Es decir, el señor Ayerdi se acababa de incorporar y creo que ya el día 4 había estado en la famosa visita a las instalaciones de Jofemar, de Davalor, y usted, el señor Ayerdi, no le preguntó nada, ni le sugirió la posible reconsideración de esto. Pues no, yo no tengo recuerdo, o sea, no le puedo... ¿Le dijo que en esos días había visitado o iba a visitar Davalor o Jofemar? No hablamos de temas a ese nivel, o sea, fue una reunión muy, vamos, como he dicho anteriormente, pues muy de cortesía. O sea, no le comentó que había estado con un promotor, con el señor Marcos, o que iba a estar en esos, es que justo en esos días, en esa semana. Pues yo le garantizaría que no, pero vamos, lo dejo abierto. Muy bien, pues por nuestra parte, salvo que tenga alguna consideración más que hacer, no hay más preguntas. Yo, si me permite el presidente, sí que al señor Ramírez le quiero hacer una... ¿Usted quiere...? No. Yo al señor Ramírez sí que le quiero hacer una pregunta. Sí, discúlpeme, señora Goicoechea, lo único, de la misma manera que se ha abierto el turno de pregunta, debería de preguntar al resto de portavoces si desean hacer uso de ese turno de repregunta. Ningún portavoz más desea hacer uso de repregunta, entonces en cualquier caso, señora Goicoechea, le recuerdo que usted viene aquí en calidad de compareciente, por tanto no le voy a permitir que haga preguntas, y como suele ser habitual, le daré un último turno de palabra en el que usted, si considera oportuno hacer preguntas, las podrá hacer. Lo que no permitiré es abrir un diálogo y un turno de respuestas. Por tanto, señora Goicoechea, cuando quiera. Y al señor Ramírez le preguntaría si yo hubiera hecho la operación de Davalor como se ha planteado, ¿qué hubiera ocurrido en esta Cámara? Eso sí que me gustaría plantearlo. Una muy buena reflexión, señora Goicoechea. Antes de concluir y atendiendo a la petición de información que cursaba el señor Sánchez de Muniain, como suele ser habitual, le requiero que lo presente por escrito a esta mesa. Igualmente les anuncio que ha sido entregada en el transcurso de esta comisión una solicitud de información suscrita por los grupos parlamentarios de Geroa y Euskal Herria Bildu, Nafarroa e Izquierda Ezkerra relativa a Parque Nasa y todas las facturas abonadas por
esta empresa, accionistas de la propia Parque NASA y los diferentes contratos suscritos con las mismas desde su constitución a la actualidad, y se anuncia su recepción y su puesta a trámite para que sea respondida. Y en dos cuestiones ordinarias, discúlpeme, señora Goicoechea, pero por hacerlo también con rapidez, anunciarles que disponemos de respuesta del señor Sánchez de Galán para que su comparecencia pueda ser calendarizada el día 12 de marzo por la tarde. Sí. Habiendo concluido la comparecencia, solo resta agradecer a las explicaciones que ha dado aquí la señora Goicoechea Zubelzu a preguntas de los portavoces, y no habiendo más comparecencias y habiendo concluido la presente, se levanta la sesión.